Hola, mi nombre es Lucian Carter, tengo 37 años y vivo en Seattle, donde la llovizna y las luces de la ciudad parecen siempre ocultar historias de tristeza. Soy un empresario inmobiliario que construyó todo desde cero, después de dejar atrás un pasado lleno de dolor. Pero para contarte cómo me convertí en la persona que soy hoy, debo llevarte de regreso a Franklin, Pensilvania, el lugar donde crecí, donde los recuerdos de una infancia a la vez dulce y amarga todavía me persiguen cada noche. Franklin, en los años 80, era un pequeño pueblo con calles bordeadas de árboles y acogedoras casas de madera. Mi familia vivía en una antigua mansión donde las paredes parecían impregnadas de la risa y el amor de mi madre, Eleanor. Mi madre era mi luz, una mujer con una sonrisa amable y manos siempre dispuestas a abrazarme. Me enseñó a doblar grullas de papel, a observar el atardecer y a creer que este mundo, aunque a veces cruel, todavía estaba lleno de maravillas. Recuerdo las tardes sentados juntos en la cocina, inundada por el aroma de galletas recién horneadas, mientras ella me contaba cuentos de hadas o cantaba nanas que hasta hoy conozco de memoria. Mi padre, James Carter, era un exitoso empresario inmobiliario que fundó Carter Enterprises. Solía estar mucho tiempo fuera, pero siempre que regresaba traía pequeños regalos para mí, un coche de juguete, un libro ilustrado o simplemente un fuerte abrazo que me hacía sentir como el centro del mundo. Pero esa luz se extinguió cuando tenía 8 años. Mi madre fue diagnosticada con cáncer de mama, y esa cruel enfermedad se la llevó en apenas un año. Todavía recuerdo el día en que yacía en la cama del hospital, sus ojos apagándose, pero aún tratando de sonreírme. Lucian, tienes que ser fuerte, ¿de acuerdo? Siempre estaré aquí en tu corazón. Esas fueron las últimas palabras que me dijo antes de cerrar los ojos para siempre. El funeral de mi madre es un recuerdo borroso, como si estuviera allí pero mi mente divagara en otro lugar. Solo recuerdo el sonido de la gente llorando, el repiqueteo de la lluvia sobre los paraguas y el vacío que parecía que el mundo entero se había derrumbado. Mi padre, un hombre que siempre fue duro, me abrazó con fuerza ese día, pero no sabía que también sería la última vez que sentiría cercanía de él. Tras la muerte de mi madre, mi padre cambió. Se lanzó al trabajo como forma de escapar del dolor, dejándome solo en aquella vasta casa con sus frías paredes. Comencé a sentirme como una sombra que pasaba silenciosa por los pasillos, buscando un poco de calor en los recuerdos de mi madre, la bufanda que tejió, el diario que dejó o las grullas de papel que doblamos juntos. Cuando tenía 10 años, mi padre trajo a Vivien a casa. Vivien era una mujer alta y delgada, con cabello rubio meticulosamente peinado y ojos tan afilados como cuchillos. Entró en nuestro hogar con sus 2 hijos, Chloe y Elías, como invitados no deseados. Mi padre la presentó como mi nueva madre, pero desde el primer momento supe que nunca podría reemplazar a mi madre. Vivien trajo consigo una atmósfera extraña. La casa, ya lúgubre tras la muerte de mi madre, se volvió aún más opresiva. Rápidamente se adueñó de cada espacio, desde reorganizar los muebles de la sala hasta decidir el menú de la cena. Mi padre, aparentemente cautivado por su encanto, no se dio cuenta de que poco a poco yo estaba siendo excluido del centro de la familia. Chloe, 2 años mayor que yo, era una chica altiva con una sonrisa falsa. Elías, 1 año menor, era agresivo y disfrutaba provocarme peleas. Desde los primeros días, me hicieron sentir que no pertenecía. Chloe a menudo me ridiculizaba llamándome el huérfano cuando mi padre y Vivien no estaban presentes. Elías disfrutaba empujarme o esconder mis juguetes, riendo alegremente cada vez que me enojaba. Vivien no solo consentía su comportamiento, sino que lo fomentaba. A menudo me dirigía palabras duras, como si mi existencia fuera una carga. Lucian, ¿por qué no puedes ser como Chloe y Elías? Ellos se portan mucho mejor que tú, decía, con un tono dulce, pero cargado de malicia. Una vez la escuché decirle a mi padre que yo era el hijo extra, aquel que le hacía recordar a mi madre un recuerdo que ella quería borrar. Intenté contarle a mi padre lo que ocurría, pero solo lo desestimó. Vivien es una buena persona, Lucian, tienes que darle tiempo, dijo, con los ojos cansados. No lo culpaba del todo. Estaba tratando de reconstruir su vida, de llenar el vacío que mi madre dejó. Pero cada vez que desestimaba mis palabras, sentía que perdía un poco de su amor. Los años que siguieron fueron una larga cadena de dolor. En la escuela me volví retraído y callado.
Mis compañeros empezaron a llamarme el niño raro porque a menudo me sentaba solo dibujando grullas de papel o garabateando en el viejo cuaderno de mi madre. En casa intentaba evitar a Vivien y sus hijos, pero siempre encontraban formas de lastimarme. Una vez, cuando tenía 12 años, Elías rompió una grulla de papel que mi madre y yo habíamos doblado juntos. Me lancé hacia él, con lágrimas de rabia y dolor. Vivien apareció en ese momento, sin molestarse en preguntar qué había pasado, y me abofeteó fuertemente. «¿Cómo te atreves a golpear a mi hijo, mocoso maleducado?», gritó, abrazando a Elías como si él fuera la víctima. Mi padre, al escuchar la historia, solo suspiró y me dijo que me disculpara. No lo hice. En lugar de eso, corrí a mi habitación, cerré la puerta con llave y lloré hasta que no me quedaron lágrimas. Esas heridas se acumularon como cicatrices invisibles que cargué durante toda mi infancia. Comencé a soñar con el día en que podría dejar Franklin, dejar atrás a Vivien, Chloe y Elías. Imaginaba ir a algún lugar lejano, donde nadie supiera quién era, donde pudiera empezar de nuevo. Pero entonces solo era un niño de 12 años, sin dinero, sin poder, solo con grullas de papel y recuerdos de mi madre para aferrarme. Una noche, cuando tenía 13 años, encontré el diario de mi madre en una vieja caja bajo mi cama. Sus palabras escritas a mano eran como un rayo de luz atravesando la oscuridad. Escribía sobre mí, sobre su amor por mí y su esperanza de que creciera para ser un hombre fuerte y bondadoso. Mi Lucian, eres mi regalo más precioso. Nunca dejes que nadie te haga dudar de tu valor, escribió. Leí esas palabras una y otra vez, como si fueran un amuleto protector. El diario se convirtió en mi refugio, donde volcaba mi ira, mi soledad y mis sueños de libertad. Prometí a mi madre y a mí mismo que un día dejaría este lugar, que no permitiría que Vivien ni nadie más me definiera. Mis últimos años de secundaria pasaron en silencio y resistencia. Me esforcé en la escuela, no para complacer a mi padre o a Vivien, sino porque sabía que la educación era mi única salida. Pasaba horas en la biblioteca leyendo todo lo que podía, desde los libros de negocios de mi padre hasta las novelas de aventuras de mi madre. Soñaba con un futuro donde pudiera valer por mí mismo, donde no tuviera que inclinarme ante nadie. Cuando tenía 16 años, mi padre comenzó a hablarme sobre tomar el control de Carter Enterprises algún día. Me llamó a su oficina, donde colgaban retratos de generaciones de Carters, y habló sobre el legado familiar. Lucian, eres el heredero. Esta empresa será tuya, dijo, con la voz llena de orgullo. Pero yo no sentí orgullo, sentí presión. Una parte de mí se preguntaba si realmente quería que yo tomara el mando o si solo intentaba compensar los años en los que me había descuidado. Vivien, por supuesto, no estaba complacida con la idea. La escuché decirle a mi padre que yo no era lo suficientemente maduro para dirigir la empresa, que Elías era quien tenía cualidades de liderazgo. Elías, un adolescente de 15 años que solo sabía intimidar a los demás, era líder para ella. No me sorprendió, pero sus palabras aún dolían como un cuchillo. Cuando tenía 17 años, recibí una carta de aceptación de una universidad lejos de Franklin. Fue la primera chispa de esperanza que sentí en años. Sabía que era mi oportunidad de dejar la casa llena de dolor y empezar una nueva vida. Empaqué mis maletas, llevando el diario de mi madre y algunas grullas de papel, preparándome para el viaje. La noche antes de irme, me paré frente al espejo y me miré a los ojos. Ya no era el niño de 12 años que lloraba por una grulla de papel rota. Era más alto, más fuerte, pero en mi interior aún llevaba el dolor de perder a mi madre, la indiferencia de mi padre y las cicatrices que Vivien, Chloe y Elías me dejaron. Me prometí que no permitiría que el pasado definiera mi futuro. Construiría una nueva vida, una de la que mi madre se sentiría orgullosa. Así que dejé Franklin, llevando conmigo recuerdos dolorosos, pero también una feroz determinación. Tomé el autobús, dejando la ciudad temprano una mañana, cuando la niebla aún cubría las calles bordeadas de robles. En mi mochila solo llevaba unas pocas prendas, el diario de mi madre y las grullas de papel gastadas. No miré atrás, reacio a ver la casa donde alguna vez me sentí un extraño. Tenía 18 años, sin familia en quien apoyarme, pero contaba con algo que Vivien, Chloe o Elías nunca podrían arrebatarme: esperanza. El autobús me llevó a Pittsburgh,
donde empezaría mi vida universitaria en Carnegie Mellon University. Elegí esta escuela no solo por la beca, sino porque estaba lo suficientemente lejos de Franklin para sentir que podía respirar. Cuando el autobús se detuvo en la estación, me paré en medio de una ciudad desconocida, contemplando los rascacielos y las multitudes. Mi corazón estaba lleno de emoción y miedo. Esta era mi oportunidad de empezar de nuevo, pero también era la primera vez que debía enfrentar el mundo sin nadie detrás de mí. Mi dormitorio era pequeño y angosto, con 2 literas y un escritorio desvencijado. Mi compañero de cuarto, Raj, era un joven indoamericano con una sonrisa amable y una voz energética. «Oye, Lucian, ¿de dónde eres?», preguntó tan pronto como arrastré mi maleta a la habitación. Dudé, sin querer hablar de Franklin ni de mi familia. «Un pequeño pueblo, nada especial», respondí. Raj asintió, sin insistir más. Agradecí eso. Los primeros días de universidad fueron un torbellino de nuevas experiencias. Me abrumaban las clases, las densas conferencias y los estudiantes que parecían mucho más confiados que yo. Me especialicé en administración de empresas, en parte porque sabía que mi padre quería que yo tomara el control de Carter Enterprises, pero también porque quería demostrar que podía lograr algo grande sin depender de él ni de nadie. La vida universitaria no era tan fácil como imaginaba. La beca cubría la matrícula, pero los gastos de vida, comida, libros y cosas pequeñas como jabón o pasta de dientes me hicieron darme cuenta de que necesitaba un empleo. Conseguí trabajo como mesero en una cafetería cerca del campus, donde el aroma a café recién tostado llenaba mis mañanas y el ruidoso molinillo era como una canción interminable. El trabajo ocupaba la mayor parte de mi tiempo libre, pero me dio una sensación de libertad que nunca había tenido en Franklin. Trabajar en la cafetería también me enseñó a interactuar con extraños. Siempre fui reservado, manteniendo mi distancia por miedo a ser lastimado como de niño, pero allí debía sonreír a los clientes, charlar con compañeros y, a veces, escuchar sus historias de vida. Había una mujer mayor llamada Marta que venía cada miércoles, siempre pidiendo un latte y leyendo durante horas. Un día me miró y dijo: «Tienes ojos tristes, pero llenos de determinación. No dejes que el pasado te detenga, ¿de acuerdo?». Solo sonreí, pero sus palabras calaron hondo, removiendo el dolor que había intentado enterrar. Sara mantendría el contacto y regresé a Franklin. Mientras el autobús pasaba junto al letrero de Bienvenido a Franklin, Pensilvania, el estómago se me revolvía. La vieja casa se alzaba ante mí, todavía majestuosa, pero tan fría como la recordaba. Vivien estaba en la puerta, su sonrisa falsa pegada al rostro. «Lucian, ha pasado tanto tiempo», dijo, su voz empalagosa. Asentí sin decir nada y entré, sintiéndome como un viajero extraño perdido en tierra ajena. Carter Enterprises se encontraba en el corazón de Franklin, un edificio de 3 pisos con una fachada de vidrio reluciente. Mi padre me recibió en su oficina con un breve y torpe abrazo. «Has crecido mucho», dijo, con los ojos cargados de tristeza. Quise preguntarle por qué no asistió a mi graduación, por qué permitió que Vivien controlara nuestra familia, pero me contuve. Sabía que no estaba allí para reabrir viejas heridas, sino para trabajar. Me presentó al personal, llamándome el que algún día tomará las riendas de la empresa. Pude notar miradas escépticas de algunos, especialmente de Elías, ahora un joven de 22 años con una sonrisa arrogante, trabajando en el departamento de desarrollo de proyectos, un puesto que sospechaba Vivien había arreglado para él. Chloe, ahora una elegante mujer de 25 años, se encargaba de relaciones públicas. Vivien, por supuesto, no tenía un cargo oficial, pero estaba presente en cada reunión, como una sombra que movía los hilos tras bastidores. Mi trabajo comenzó como gerente de proyectos de nivel básico, una forma en que mi padre decía que me estaba poniendo a prueba, pero pronto me di cuenta de que era un plan de Vivien. Ella y Elías querían mantenerme bajo su control, fácil de manipular mientras maniobraban por el poder en la empresa. Me asignaban tareas insignificantes: revisar papeles, redactar informes, incluso hacer recados, como si fuera un pasante y no el hijo del dueño. Apreté los dientes y soporté todo,
decidido a demostrar que no era inútil. Pasaba horas estudiando los proyectos de la empresa, leyendo cada documento que encontraba. Carter Enterprises había sido una compañía visionaria, construyendo viviendas asequibles y centros comunitarios, pero bajo la influencia de Vivien se había volcado hacia proyectos de lujo, condominios de alto nivel, centros comerciales, cosas que generaban grandes ganancias. Para mí, esto era una traición a lo que mi padre me había enseñado, una traición a la misión de toda la vida de Carter Enterprises. También iba en contra de mis sueños. Empecé a presentar ideas en las reuniones. Hablaba sobre construir viviendas asequibles usando materiales ecológicos e invertir en las comunidades olvidadas de Franklin. Algunos empleados veteranos apoyaban mis propuestas, pero Vivien y Elías siempre las rechazaban. Lucian, eres joven, no entiendes el mercado, decía Elías condescendientemente. Vivien sonreía y agregaba: buena idea, pero no es práctica. Tenemos que pensar en las ganancias. Mi padre, quien debería haberme respaldado, solo permanecía en silencio, con la mirada distante. Su silencio dolía más que los comentarios de Vivien. Quería que hablara, que me defendiera como lo hacía cuando era niño, pero no lo hizo. Comencé a dudar si realmente quería que yo tomara el control de la empresa o si solo me había llamado por culpa. Las tensiones alcanzaron su punto máximo durante una reunión sobre un nuevo proyecto, un resort de lujo que Elías y Vivien impulsaban. Requería demoler un viejo vecindario donde vivían cientos de familias. No pude quedarme callado. Me levanté, con la voz temblorosa pero firme, y presenté un plan alternativo: renovar el vecindario, construir viviendas asequibles y crear empleos para los locales. Esto no es solo por ganancias, dije. Es nuestra responsabilidad con la comunidad. El salón quedó en silencio. Miré a mi padre esperando su apoyo, pero solo suspiró. Lucian, eres demasiado ingenuo. El proyecto de Elías ya está aprobado, no podemos cambiarlo ahora. Sus palabras cortaron como un cuchillo. Elías sonrió con suficiencia y Vivien aplaudió, como si acabara de ver una obra de teatro. La sangre me hervía, pero no dije nada. Tomé mis archivos y salí de la reunión, cerrando la puerta con fuerza detrás de mí. Esa noche me senté en mi antigua habitación mirando los grullas de papel colgadas en la pared. Llamé a Sara, la única persona que sentía podía entenderme. No pertenezco aquí, Sara, dije, con la voz quebrada. Lo intenté, pero no me necesitan. Ella escuchó y luego dijo: Lucian, no necesitas demostrar nada. Eres tú, y eso es suficiente. Sus palabras me reconfortaron, pero no pudieron borrar el dolor de la traición. Comencé a pensar en irme de Franklin. No quería vivir a la sombra de Vivien ni trabajar para una empresa que iba en contra de mis valores, pero una parte de mí quería quedarse para salvar Carter Enterprises, para reclamar el legado que mi padre y sus antepasados habían construido. Estaba dividido entre la lealtad a mi padre y el deseo de libertad. Una mañana fui a la oficina temprano, esperando hablar a solas con mi padre. Toqué su puerta, pero no hubo respuesta. La empujé y lo encontré inclinado sobre su escritorio, abrazando una vieja foto de mi madre. Me quedé paralizado, sin saber qué hacer. Lucian, dijo, con la voz cansada. Lamento no haber sido el padre que merecías. Por primera vez en años vi a mi padre vulnerable. Quise abrazarlo y decirle que lo perdonaba, pero no pude, había demasiado dolor acumulado. Solo asentí y salí, llevando conmigo una mezcla de tristeza y esperanza. Tal vez, en el fondo, el padre que me había amado todavía existía. Pero esa esperanza no duró. En otra reunión, Elías me criticó abiertamente frente al personal, llamando mis ideas infantiles. Vivien se rió y mi padre permaneció en silencio. No pude soportarlo más. Me levanté, miré a mi padre y dije: si así quieres dirigir la empresa, no pertenezco aquí. Salí, ignorando las escaleras que me seguían. Esa noche empaqué mis cosas, decidido a dejar Franklin. No sabía a dónde iría, pero sabía que no podía quedarme. Escribí una carta a mi padre, diciendo que no estaba enojado,
pero que necesitaba encontrar mi propio camino. La dejé sobre su escritorio y me fui al amanecer, llevando conmigo dolor y un sentido de liberación. Conduje sin rumbo, sin saber qué buscaba ni dónde terminaría. Solo seguía adelante, conduciendo, descansando y volviendo a conducir, como si escapar del pasado fuera suficiente. Después de casi una semana vagando por carreteras, durmiendo en moteles deteriorados, decidí que mi destino sería Seattle. Allí comenzaría a escribir mi propia historia. Elegí Seattle por una razón sencilla. Estaba al otro lado del país, lo más lejos posible de Franklin. No tenía un plan claro, ni conexiones, ni trabajo esperando. Solo un título en administración de empresas, unos pocos ahorros y un sueño ardiente de construir comunidades sostenibles. Al llegar al centro de Seattle, respiré el aire salado mezclado con aroma a café de las pequeñas cafeterías. Esta ciudad, con sus rascacielos y lluvias repentinas, parecía prometer un nuevo comienzo. Los primeros días en Seattle fueron difíciles. Renté una pequeña habitación húmeda en Rainier Valley, con paredes desconchadas y el sonido de bocinas que resonaba toda la noche. Mis ahorros se agotaban más rápido de lo esperado y tuve que encontrar trabajo de inmediato. Conseguí un puesto como asistente en una pequeña empresa inmobiliaria llamada Gringer Eisen, enfocada en proyectos de vivienda asequible. El trabajo no era glamuroso, papeleo, atender llamadas y hacer recados, pero me permitió aprender de personas realmente apasionadas por transformar comunidades. El dueño de la empresa, Harold Christie, un hombre nórdico en sus 50, alto y robusto, con ojos penetrantes pero sonrisa cálida, notó mi esfuerzo y a menudo pedía mi opinión en reuniones, aunque yo fuera un empleado nuevo. Una vez, cuando sugerí convertir un terreno abandonado en un parque comunitario, asintió y dijo: «Tienes visión, Lucian. No dejes que nadie te haga dudar de eso». Sus palabras me recordaron a mi madre, a las líneas de su diario, y sentí que una fuerza se elevaba dentro de mí. Pero la vida en Seattle no siempre fue fácil. Algunas noches me tumbaba en mi cama crujiente mirando el techo agrietado, preguntándome si estaba en el camino correcto. Extrañaba a Sara, nuestras sesiones nocturnas de estudio en la biblioteca, su voz cálida. Manteníamos contacto por teléfono, pero la distancia y los horarios ocupados hacían que nuestras conversaciones fueran menos frecuentes. «Estoy orgullosa de ti, Lucian», me dijo en una llamada, «pero no olvides tomarte tiempo para ti, ¿de acuerdo?». Sonreí y prometí que lo haría, aunque en el fondo sabía que estaba corriendo contra mí mismo, tratando de demostrar que no necesitaba a Franklin ni a Carter Enterprises. Durante mi primer año en Seattle trabajé sin descanso. Aprendí a analizar mercados inmobiliarios, negociar con contratistas y colaborar con organizaciones comunitarias. Gringer Eisen no era tan grande como Carter Enterprises, pero allí me sentía valorado. Comencé a trabajar en un gran proyecto de vivienda asequible para familias de bajos ingresos. Pasaba horas investigando diseños, buscando materiales ecológicos y coordinando con urbanistas. Cuando el proyecto se completó, ver a las familias mudarse a sus nuevos hogares me llenó de una alegría que nunca había sentido en Franklin. El éxito, sin embargo, no llegó fácilmente. Algunos días trabajaba hasta la extenuación, quedándome dormido sobre montones de papeles. Algunos inversores me rechazaban, llamándome demasiado idealista por hablar de desarrollo sostenible. Una vez, un importante inversor me dijo: «Eres joven, Lucian. Al mercado no le importan los sueños, le importa el dinero». Sonreí, pero por dentro estaba furioso. No quería convertirme en alguien que persigue ganancias a toda costa, como Vivien y Elías hicieron con Carter Enterprises. Para llegar a fin de mes, acepté un trabajo de medio tiempo en un bar los fines de semana. Era un trabajo agotador, con turnos nocturnos y clientes ebrios, pero me enseñó paciencia y a manejar la presión. Una noche, mientras limpiaba el mostrador, escuché a un cliente hablar de su padre, un hombre que había abandonado a su familia por el trabajo. La historia me hizo pensar en mi padre, en la carta que había dejado sobre su escritorio. Me pregunté si la había leído, si pensaba en mí, pero rápidamente aparté el pensamiento. No podía permitir que el pasado me arrastrara de nuevo.
En mi segundo año en Seattle comencé a construir una reputación. El proyecto de vivienda asequible de Gringer Eisen llamó la atención de los medios locales y mi nombre apareció en un artículo titulado «Joven que transforma el paisaje de Seattle». Harold me llamó a su oficina, me palmeó el hombro y dijo: «Lo estás haciendo muy bien, Lucian, pero esto es solo el comienzo». Me ofreció liderar un proyecto más grande, un complejo que combinaba viviendas, un parque y un centro comunitario. Acepté, sabiendo que sería mi mayor desafío hasta ese momento. Tras casi 3 años de trabajo incansable, el complejo finalmente se completó. En el día de la inauguración, me paré en el nuevo parque viendo a los niños jugar y a las familias reír, y sentí que las lágrimas me brotaban. Pensé en mi madre, en las grullas de papel, en sus palabras instándome a nunca dudar de mi valor. Lo había logrado, no con Carter Enterprises, ni con la ayuda de mi padre, sino por mí mismo. Pero la vida tiene la costumbre de arrastrarte de nuevo al lugar donde empezaste. Una mañana, mientras me preparaba para una reunión, sonó mi teléfono. Una voz femenina desconocida se presentó como enfermera, quien había cuidado de mi padre en sus últimos días. «Señor James ha fallecido, señor Carter», dijo, con la voz temblorosa. «Necesito verle, hay cosas que debe saber». Mi corazón pareció detenerse. Mi padre había muerto. ¿Por qué nadie me había informado? ¿Y qué secretos mencionaba? Dejé todo en pausa y reservé un vuelo a Franklin. No sabía lo que enfrentaría, pero sabía que, a pesar de mis esfuerzos por escapar, el pasado me estaba llamando. Miré por la ventana, viendo la lluvia sobre las calles de Seattle, y me dije a mí mismo que, ocurriera lo que ocurriera, no permitiría que nadie destruyera lo que había construido. La lluvia caía suavemente sobre las calles de Franklin cuando puse un pie en la ciudad tras casi 5 años de ausencia. No fui a la casa, sino directamente a la funeraria Franklin, al final de Maple Street. Era un edificio pequeño, de paredes blancas y puertas de vidrio esmerilado. Al entrar, el aroma a lirios me golpeó, mezclándose con el frío del aire acondicionado. Vi algunos rostros conocidos, empleados veteranos de Carter Enterprises, algunos vecinos antiguos, pero nadie se atrevía a mirarme. Susurraban, desviando la mirada, como si yo fuera un fantasma del pasado. Entonces los vi, Vivian, Chloe y Elías, de pie en un rincón cerca del ataúd de mi padre. Vivian, ahora en sus 50, aún mantenía su apariencia impecable, con el cabello rubio rizado meticulosamente y un elegante vestido negro. Chloe, con el rostro muy maquillado, hablaba con un hombre que no reconocí. Elías, más alto de lo que recordaba, cruzado de brazos, con la mirada fría y desafiante. No me notaron al principio, pero cuando me acerqué, los tres se giraron y la atmósfera de la habitación pareció congelarse. «Lucian», dijo Vivian primero, su voz empalagosa pero afilada. «¿Qué haces aquí?» La manera en que me hablaba, como si fuera un extraño, me hizo hervir la sangre. Respiré hondo, intentando mantener la calma. «He venido a despedirme de mi padre», dije, con la voz firme. «Tienes todo el derecho de estar aquí», dijo Vivian con una sonrisa burlona, avanzando con tacones resonando sobre el suelo de madera. «¿Sí? Abandonaste a James, abandonaste esta familia. ¿Crees que puedes aparecer aquí como un héroe?» Miró a Chloe y a Elías, buscando su apoyo. Chloe asintió y Elías dio un paso adelante, evaluándome de arriba abajo. «Vienes a reclamar la herencia, ¿verdad?», dijo con tono condescendiente. «No finjas que lamentas a papá. No te necesitó, y nosotros tampoco». Apreté los puños, luchando por controlar mi ira. Quise gritar que nunca me importó la riqueza de mi padre, que solo quería verlo una última vez, pero sabía que discutir con ellos era inútil. Habían construido una narrativa en sus cabezas donde yo era el traidor, el codicioso. Miré más allá de Elías, al ataúd de roble en el centro de la sala, cubierto de flores blancas. Mi padre yacía allí, y no estaba listo para enfrentar la realidad de que se había ido para siempre. «No estoy aquí para discutir», dije, pasando junto a Elías hacia el ataúd, «solo quiero despedirme de mi padre».
Vivien bloqueó mi camino, presionando su mano contra mi pecho, con los ojos afilados como cuchillos. No puedes acercarte a él, dijo, con voz baja pero amenazante. James era mi esposo, el padre de Chloe y Elías. Ya no eres parte de esta familia. Sus palabras me atravesaron como una daga. La miré, luego a Chloe y a Elías, que permanecían detrás de ella con sonrisas burlonas. Quise empujarla, gritar que era hijo de mi padre y que nadie podía impedirme despedirme de él, pero vi los ojos de los presentes, curiosos y compasivos, y supe que causar una escena solo confirmaría su narrativa sobre mí. «Vivien», dije, con voz calmada pero helada. «No te corresponde decidir quién es la familia de mi padre. Me quedaré y me encargaré de este funeral. Si quieres detenerme, llama a la policía, pero te advierto que conozco mis derechos legales». Se quedó paralizada, claramente sin esperar una respuesta tan firme. Elías se adelantó a decir algo, pero Vivien levantó la mano para detenerlo. «Está bien, Lucian», dijo, su sonrisa regresando, pero cargada de veneno. «Puedes quedarte, pero no creas que recibirás algo de James. Todo lo dejó a nosotros». No respondí, no me importaba la herencia ni Carter Enterprises. Solo quería despedirme de mi padre, estar a su lado una última vez. Pasé junto a Vivien hasta el ataúd. Mi padre yacía allí, su rostro demacrado, los ojos cerrados como si durmiera. La garganta se me apretó, con lágrimas amenazando con brotar. «Lo siento, papá», susurré, tocando ligeramente el borde del ataúd. «No estuve cuando me necesitabas». Las horas siguientes pasaron como un sueño. Me hice cargo del funeral a pesar de las miradas frías de Vivien y sus hijos. Elegí una canción que a mi padre le encantaba, Amazing Grace, la que mi madre solía cantarme. Escribí un breve elogio, recordando memorias de mi infancia, cuando mi padre me abrazaba y compartía sus sueños conmigo. No mencioné a Vivien ni los años de distanciamiento, solo quería que recordaran a mi padre como yo lo hacía. Vivien, sin embargo, no me dejó en paz. Durante todo el funeral, susurraba a Chloe y Elías, señalándome como un intruso. Cuando me levanté para leer el elogio, Elías tosió deliberadamente, interrumpiéndome. Algunas personas voltearon a mirar, pero no me detuve. Hablé con la voz temblorosa pero decidida, y al terminar, vi a algunos empleados antiguos de Carter Enterprises asentir con la cabeza. Sus ojos enrojecidos reflejaban comprensión, sabían quién era verdaderamente mi padre. Tras el funeral, mientras la gente comenzaba a irse, Vivien me apartó. «¿Crees que eres listo, verdad?», dijo, su voz baja y venenosa. «Puedes estar aquí pretendiendo llorar, pero no sueñes con llevarte nada de James. Su testamento está escrito y tu nombre no está en él». La miré, más exhausto que enfadado. «No me importa el testamento, Vivien», dije. «Vine por mi padre, no por dinero». Ella bufó, incrédula, y se dio la vuelta, llevándose a Chloe y Elías. Esa noche me hospedé en un pequeño hotel en las afueras de Franklin. No podía dormir en la vieja casa, donde cada rincón despertaba recuerdos dolorosos. Me tumbé, mirando el techo, tratando de recordar el rostro de mi padre en el ataúd, preguntándome si sabía cuánto lo había intentado, si sabía que todavía lo amaba a pesar de todo. A la mañana siguiente, mientras me preparaba para salir de Franklin, apareció una mujer en el vestíbulo del hotel. Llevaba un abrigo verde claro, el cabello recogido y los ojos llenos de preocupación. «Señor Carter», dijo, su voz suave pero firme. «Soy quien lo llamó, fui la enfermera de su padre». Mi corazón latía con fuerza. «¿Quién es usted?», pregunté, intentando mantener la calma. «¿Qué necesita decirme sobre mi padre?». Miró alrededor, como si temiera que alguien escuchara, y luego me entregó un sobre grueso. «Esto es lo que el señor James quería que recibieras», dijo, «pero debes tener cuidado. Hay personas que no quieren que conozcas la verdad». Tomé el sobre, sintiendo su peso como si contuviera el mundo entero. Quise abrirlo de inmediato, pero la mirada ansiosa de la enfermera me detuvo. «Léelo en un lugar seguro», dijo, y se alejó entre la multitud en las calles de Franklin. Regresé a mi habitación,
Cerré la puerta y abrí el sobre. Dentro había una carta manuscrita de mi padre junto con un testamento notariado. Leí las primeras líneas y sentí que el corazón se me detenía. Lucian, mi hijo, lamento todo. Te hice soportar tanto dolor. Esta es la verdad que quiero que sepas. La temblorosa letra de mi padre era como un cuchillo, dolorosa y reveladora a la vez. La carta era larga, llena de remordimientos y secretos que había guardado en sus últimos años. Escribió que, tras la muerte de mi madre, cayó en un profundo abismo de dolor y Vivien. Parecía que ella había aparecido como una vía de escape. Mi padre pensó que Vivien traería estabilidad a la familia, pero estaba equivocado. Vivien no era la mujer que él creyó que era. En su carta escribió: «Me manipuló, Lucian, y fui demasiado débil para darme cuenta». Reveló que Vivien controlaba todas sus comunicaciones, correos electrónicos, llamadas telefónicas, impidiéndole ponerse en contacto conmigo o incluso saber dónde estaba. Ella le decía que yo lo odiaba, que había cortado todo vínculo porque ya no quería ser su hijo. Dejé de leer por un momento, las lágrimas empañaban la página. Recordé aquellas breves y torpes llamadas de mi padre cuando yo estaba en la universidad, la forma en que me preguntaba con voz cansada: «¿Estás bien?». Siempre pensé que no le importaba, pero ahora sabía la verdad. Vivien había levantado un muro entre nosotros, alimentándolo con mentiras que lo hicieron creer que el traidor era yo. La carta continuaba con detalles escalofriantes. Mi padre escribió que Vivien y Elías lo habían presionado para redactar un testamento que me excluía de todos sus bienes, incluidas sus acciones en Carter Enterprises. Me hicieron sentir como un padre fracasado, escribió. Los dejé controlarme, Lucian. Pero en mis últimos meses traté de corregir las cosas. Para cuando leas esto, quizá ya no esté aquí, pero he redactado un nuevo testamento. Todos mis bienes, la casa, los autos, el yate, la pista de carreras y mis acciones en Carter Enterprises, te los dejo a ti, para que decidas su destino. Eres el único en quien confío para continuar el legado familiar. Espero que puedas perdonarme. Además de la carta, el sobre contenía otros documentos, correos electrónicos, notas y grabaciones de audio que mi padre había guardado en secreto. Una de ellas era una conversación entre Vivien y un hombre llamado Raymond Holt, un competidor de Carter Enterprises. En la grabación, Vivien le prometía venderle activos clave de la empresa a un precio ridículamente bajo a cambio de una gran suma transferida a su cuenta personal. Escuché la grabación. La voz de Vivien sonaba fría y calculadora, como si Carter Enterprises, el sueño de toda la vida de mi padre, no fuera más que una mercancía de la cual podía sacar provecho. James nunca lo sabrá, decía ella. Está muriendo, y ese mocoso de Lucian hace tiempo que desapareció. La verdad me dejó temblando, entre la rabia y un profundo dolor. Mi padre había descubierto lo que ocurría, había intentado enmendar las cosas, pero se le acabó el tiempo. Pensé en los años en los que lo culpé, en las veces que me negué a llamarlo, y sentí que el corazón se me partía. Pero también supe que no era momento para hundirme en la pena. Tenía que actuar, no solo por mi padre, sino por mí mismo. Tenía que proteger su legado y exponer la manipulación de Vivien. Al día siguiente contacté a Franklin Ross, el abogado de toda la vida de mi padre, quien había trabajado con Carter Enterprises desde antes de que yo naciera. El señor Ross era un hombre alto y delgado, de cabello plateado y mirada aguda, pero bondadosa. Lo cité en su pequeña oficina del centro de Franklin, donde las pilas de documentos parecían alcanzar el techo. Cuando le entregué el sobre con la carta y el testamento, lo leyó con atención, su expresión tornándose grave. «Lucian», dijo con voz baja, «estos son documentos críticos. Si lo que dices es cierto, Vivien y Elías han cometido un fraude muy serio». El señor Ross explicó que el testamento falso que Vivien presentó después del funeral podría ser anulado si demostráramos la legitimidad del verdadero. También dijo que la grabación de la conversación entre Vivien y Raymond Holt podía servir como prueba en un caso civil o incluso penal. Asentí, consciente de que esta lucha no sería fácil. Pero ya no era el niño de 12 años al que Vivien llamaba una carga. Había construido mi propia carrera en Seattle, enfrentado desafíos que creí imposibles. No dejaría que Vivien robara el legado de mi padre ni que saliera victoriosa. Vivien, al notar la amenaza,
empezó a difundir rumores en Franklin. Les dijo a todos que yo había regresado para apoderarme de la herencia, pintándome como un oportunista que explotaba la muerte de mi padre. Algunos viejos vecinos que me conocían de niño me miraban con desconfianza, pero no me importó. Yo sabía la verdad y la tenía en mis manos. Llamé a Harold, mi jefe en Gringereisen, y le pedí 2 semanas más de permiso. Necesito quedarme en Franklin para ocuparme del funeral y de algunos asuntos familiares, le dije, tratando de mantener la voz firme. Como siempre, Harold mostró comprensión. «Ocúpate de tu familia, Lucian. Yo me haré cargo de todo aquí», respondió. Sentí una ligera sensación de alivio. Comencé a seguir discretamente los movimientos de Vivien. Cada mañana salía temprano del hotel, alquilaba un coche viejo para no llamar la atención y observaba desde lejos la antigua casa familiar. Vivien aún vivía allí con Chloe y Elías, como si la muerte de mi padre no les hubiera afectado en lo más mínimo. Los veía entrar y salir, a veces riendo, como si nada hubiera pasado. Aquello me hacía hervir la sangre. Mi padre había pasado su vida construyendo Carter Enterprises, y ahora ellos intentaban quedarse con todo. Aproximadamente una semana después del funeral, noté algo extraño. Una tarde, vi a Vivien, Chloe y Elías salir de la casa juntos en un elegante Mercedes negro. Estaban vestidos formalmente, como si se dirigieran a una reunión importante. Los seguí a distancia, cuidando de no ser descubierto. Su coche se detuvo frente a un edificio de oficinas en el centro de Franklin, donde un cartel decía «Thompson y Lee, abogados». Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Estaba casi seguro de que iban a tratar algo relacionado con el testamento. Aparqué en una calle lateral y observé desde lejos mientras Vivien entraba al edificio con paso decidido, seguida por Chloe y Elías. Llamé al señor Ross y le conté lo que estaba ocurriendo. Lucian respondió tras un silencio breve. «Conozco ese despacho. Se especializan en grandes herencias. Si Vivien está allí, probablemente intenta legitimar el testamento falso». «¿Tienes contigo el testamento real?» «Sí», contesté, apretando el sobre en el bolsillo de mi chaqueta. «Siempre lo llevo conmigo». «Perfecto», dijo el abogado. «Estaré allí en 15 minutos. Vamos a resolver esto». Esperé dentro del coche, con el corazón desbocado. Pensé en mi padre, en su letra temblorosa en la carta, en su disculpa por el dolor que me había causado. No podía permitir que Vivien ganara. No podía dejar que se quedara con lo que él quiso dejarme. Cuando el señor Ross llegó, vestido con un traje gris plateado y portando un maletín, recuperé un poco de confianza. «Vamos, Lucian», dijo con una mirada firme. «Pongamos fin a esto». Entramos en la oficina de Thompson y Lee. El aire olía a papel viejo y a polvo. La recepcionista levantó la vista, sorprendida. «Necesitamos ver al señor Thompson», dijo el señor Ross con voz autoritaria. «Es respecto al testamento de James Carter». La recepcionista dudó, pero tras una llamada rápida nos condujo a una pequeña sala de reuniones. Allí estaban Vivien, Chloe y Elías, sentados alrededor de una larga mesa junto a un hombre de mediana edad con gafas de montura dorada y expresión severa, el señor Thompson. Cuando Vivien me vio entrar con el señor Ross, se levantó de golpe, pálida. «¿Qué haces aquí, Lucian?», gritó, con la voz temblorosa. «Siéntese, señora Carter», dijo el señor Ross con tono calmo pero firme. Se volvió hacia el señor Thompson y le entregó los documentos. «Soy el abogado de Lucian Carter, legítimo heredero de James Carter. Tenemos evidencia de que el testamento presentado por la señora Vivien es falso». El silencio llenó la sala. El señor Thompson examinó los documentos, su expresión se volvió cada vez más grave. Vivien trató de defenderse, su voz quebrándose. «Es falso. Lucian intenta engañarnos a todos». Me adelanté y la miré fijamente. «Tú manipulaste a mi padre, Vivien», dije con voz baja pero firme. «Le impediste hablar conmigo, lo forzaste a redactar un testamento falso y ahora intentas vender los activos de Carter Enterprises a Raymond Holt.
Tengo pruebas, grabaciones, correos, todo. Elías, rojo de furia, se levantó bruscamente, derribando la silla. Lucian, ¿quieres morir? ¿Cómo te atreves a...? Antes de que pudiera continuar, el señor Thompson alzó la mirada, su voz helada. Señora Carter, señor Elías, estas son acusaciones muy serias. Si estos documentos se verifican, podrían enfrentar graves cargos civiles o incluso penales. Vivien se desplomó en su silla, el rostro lívido. Elías intentó decir algo, pero las palabras se le atoraron y Chloe comenzó a llorar. Los observé, sintiendo no triunfo, sino una profunda tristeza. Lo habían tenido todo, la casa, el dinero, la protección de mi padre, pero su codicia los había llevado a destruirlo todo. Tomé aire y dije, señor Thompson, no quiero demandarlos. Solo quiero justicia para mi padre. Exijo que Vivien, Chloe y Elías abandonen la casa familiar inmediatamente y que nunca regresen a Franklin. Si aceptan, no emprenderé acciones legales. Vivien me miró con una mezcla de odio y sorpresa. ¿Te crees tan noble? Escupió. El señor Ross levantó una mano. Le aconsejo aceptar la oferta de Lucian, señora Vivien. Si esto llega a juicio, perderá mucho más que una casa. Tras un tenso silencio, Vivien asintió con los labios apretados. Chloe y Elías bajaron la cabeza y siguieron a su madre fuera de la sala. El señor Thompson prometió verificar los documentos y asegurarse de que el testamento legítimo se ejecutara. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, sentí que un enorme peso se aliviaba en mi pecho, aunque dejaba un vacío. Había ganado, había hecho justicia por mi padre, pero el precio habían sido años de distancia, palabras nunca dichas y una familia rota para siempre. Permanecí en Franklin una semana más, finalizando los asuntos del testamento. El señor Ross trabajó incansablemente para que todos los bienes de mi padre, desde Carter Enterprises hasta la casa familiar, fueran transferidos legalmente a mi nombre. Tal como exigí, Vivien abandonó la casa al día siguiente y Chloe y Elías renunciaron a la empresa. Días después supe que se habían mudado a otra ciudad, probablemente Filadelfia, donde Vivien tenía parientes. No me importaba dónde fueran, solo deseaba que jamás regresaran ni interfirieran en mi vida otra vez. La vieja casa ahora era mía, pero no quería vivir allí. Guardaba demasiados recuerdos, dulces y dolorosos. Decidí transformarla en un centro comunitario, un lugar donde los niños de Franklin pudieran aprender, jugar y soñar, tal como mi madre siempre me animó a hacerlo. Contraté a un equipo para renovarla, conservando su encanto antiguo, pero añadiendo espacios modernos. Una pequeña biblioteca, una sala de arte y un jardín donde coloqué una estatua de una grulla de papel en memoria de mi madre. Carter Enterprises representaba un desafío mayor. Bajo la influencia de Vivien, la empresa se había alejado del sueño original de mi padre. Proyectos de lujo, tratos turbios con Raymond Holt y una falta de transparencia habían dañado su reputación. Sabía que restaurarla no sería fácil, pero estaba decidido a hacerlo, no solo por mi padre, sino por los valores en los que creía. Regresé a Seattle para cerrar mis compromisos en Gringer Eisen, pero sabía que debía pasar gran parte de mi tiempo en Franklin para reconstruir Carter Enterprises. Harold, mi respetado jefe, apoyó mi decisión. «Tienes la oportunidad de hacer algo grande, Lucian», me dijo. «Haz de esa empresa algo de lo que tu padre estaría orgulloso». Asentí, sintiendo el peso de la responsabilidad, pero también una renovada motivación. En los meses siguientes dividí mi tiempo entre Seattle y Franklin. Trabajé con los empleados veteranos de Carter Enterprises, aquellos que habían acompañado a mi padre desde los primeros días. Ellos compartieron historias sobre la época dorada de la empresa, cuando mi padre era joven, apasionado y siempre anteponía a la comunidad. Esas historias me inspiraron y me ayudaron a diseñar un nuevo plan, enfocarme en viviendas asequibles, proyectos sostenibles y apoyo a las familias con menos recursos en Franklin. Uno de los primeros proyectos que lancé fue la rehabilitación del viejo vecindario que Elías y Vivien habían querido demoler para construir un resort de lujo. Me asocié con organizaciones sin fines de lucro y utilicé fondos de Carter Enterprises para construir viviendas dignas,
un parque comunitario y un centro de formación laboral. Cuando el proyecto se completó y vi a las familias mudarse a sus nuevos hogares, sentí que estaba cumpliendo una promesa, a mi padre y a mi madre. A medida que Carter Enterprises recobraba fuerza, comprendí que estaba continuando el legado de mi padre a mi manera. La empresa ya no era solo un negocio, era un medio para crear un cambio positivo. Colgué una grulla de papel en mi oficina, justo al lado del retrato de mi padre, como recordatorio de lo que me había llevado hasta allí. Mi historia no termina con mi victoria sobre Vivien, ni con heredar Carter Enterprises. Termina con una lección que aprendí tras años de dolor y lucha. Un verdadero legado no se mide en bienes, sino en verdad, justicia y compromiso con la comunidad. Perdoné a mi padre, no porque lo mereciera, sino porque necesitaba liberarme para seguir adelante. Aprendí a no permitir que manipuladores como Vivien definieran quién era yo. Y atesoro los valores que mis padres me dejaron, la resiliencia, la bondad y la fe en un mundo mejor. Franklin ya no era el lugar que me aprisionaba. Se había convertido en el sitio donde me reencontré conmigo mismo y donde construí un nuevo legado, no solo para mi padre, sino para las generaciones que vendrán.